Muchas veces cuando enfrentamos un conflicto legal nos tenemos que poner a pensar hasta qué punto yo debo llegar al final de este proceso o bien tomar una decisión y conciliar. Bueno, el Poder Judicial dice que es un mecanismo que se utiliza en cualquier momento del proceso cuando las partes así lo soliciten, pero realmente está utilizándose de la manera correcta, sabemos cuándo es la forma oportuna de hacerlo. Hoy hablamos con el abogado Denis Solano, quien nos va a orientar de cuáles factores debemos valorar para decidirlo y cómo puede marcar la diferencia del resultado ante el conflicto. Bienvenido, mi querido Denis, ¿cómo estás? Siempre es un honor estar en compañía tuya, Dani, y en efecto, el tema se las trae y hay muchísimo que abarcar. Bueno, ¿y en qué consiste? Tal vez para entenderlo. ¿Qué es la conciliación judicial? Ok, básicamente la conciliación en donde dos personas nos ponemos de acuerdo para efectos de dirimir un conflicto. No necesariamente tiene que haber un juez, inclusive puede ser, resulta que yo le digo, Dani, es que yo quiero ese centro de mesa. No, es que yo lo quiero, ¿ok? Entonces vos y yo nos ponemos de acuerdo y eso nos da una eventual solución a un conflicto. ¿Es necesario siempre conciliar? No, no es necesario, pero ¿qué tenemos que poner en cuenta? Tiempo, interés y además si logré los objetivos o no del conflicto. Entonces, ¿cuánto tiempo te va a costar a vos ir, no sé, a ir a arreglar el carro, ir eventualmente a una pensión alimentaria, ir a pelear con el vecino? Además, ¿qué intereses tenés vos en ese proceso? ¿Sabías que ibas a ganar o no? ¿Y qué objetivos te trazaron y qué rutas tenés? Generalmente cuando se da un conflicto, aquí el orgullo está al tope, ¿verdad? Al tope. Puede ser que haya uno que quiera conciliar y el otro no, y no se logra hacer nada ahí. Sin duda, eso es fundamental. Eso pasa muchísimo, Dani, en los temas de pareja cuando existe una infidelidad. Resulta que yo tengo a mi pareja y entonces le fui infiel y lo peor es que se instaura el proceso de divorcio. Aún la herida está muy pues, abierta y hay que tomar una cierta mesura para poder eventualmente determinar si se puede conciliar o no. ¿Qué se recomienda en esos casos? Que una tercera persona logre mediar en ese conflicto. Caso contrario, inclusive pueden existir hasta reproches innecesarios por alguna de las partes. Y en ese momento que se da el conflicto también, ¿cómo podemos identificar lo que conlleva el proceso? Porque ahí es donde nos va a permitir tomar una decisión si conciliamos o no. Cuando nos damos cuenta el tiempo que va a requerir, el costo que esto tiene, ¿cómo se considera eso para una decisión? Dani, cuando vamos a entrar en el punto de conciliación, lo menos que hay que entrar es en el conflicto. Es decir, si vos me decís, es que a mí me gustaron estos zapatos, y yo te digo, te doy 20,000, vos no querés venderlos. Yo no te tengo por qué preguntar por qué no te gusta, por qué me gustaron los zapatos, por qué son de talla 9. Lo menos que hay que hacer es eso, nada más saber oferta y precio. Igual pasa en los conflictos. ¿Por qué me quiero divorciar? No, simplemente porque no quiero. Pero si comienzo yo a justificarle a la otra persona, no, es que yo ya tengo otra persona, yo ya tengo eventualmente que ir con mis hijos, es que vos fuiste X o mala pareja, entonces ahí se pierde lo que es el norte de la conciliación. En temas de tránsito, ¿fuiste vos o no el culpable? No es necesario, simplemente, ¿quién va a asumir las partes económicas de mi vehículo sin entrar entonces en el punto de si vos tenés un grado de responsabilidad o no? Hablemos de este detalle donde ya queremos conciliar, pero ¿cómo lo documentamos? Porque puede ser de palabra, pero de repente alguno de los dos se quitó. Es importantísimo. A ver, la conciliación siempre es voluntaria. Nadie a mí me puede ir a poner un arma o poner algún tipo de escenario sobre la cabeza y decir, no, concilia. No, más bien todo lo contrario. Pero ¿cómo se materializa? Eso es fundamental. Siempre por medio de un abogado o una abogada es lo más recomendable. En algunos escenarios, o bien pueden ir las mismas partes, dependiendo de la naturaleza del proceso, al Poder Judicial, por ejemplo, un choque. Yo concilio que utilizo la póliza mía y vos pagás, no sé, tus gastos de honorarios. Entonces, hay una serie de incidencias en los cuales se tiene que formalizar la conciliación, o bien algo tan simple como el tema de pensión alimentaria. Resulta que una parte instauró una demanda de pensión alimentaria y la otra está anuente a dar X monto y existe una conciliación de intereses, entonces lo que se hace es simplemente homologar frente a un juez. Que a veces el error, ahora que tocabas el tema del tránsito, el error es que en el momento del susto todo el mundo dice, no, mira, sí, disculpa, fue mi culpa, y el otro sí, yo voy a aceptar, bueno, nos vemos tal día en tal lugar, perfecto, y nos fuimos
en blanco, porque no llegó nadie Total. y no teníamos un respaldo. Ahí es mejor esperar que todo el trámite de tránsito, todo se haga, ¿o cuál sería el consejo? Siempre es fundamental en materia de tránsito, en materia de pensiones, en materia de lo que usted guste, dejar algún rastro o una prueba esencial. ¿Por qué? Porque usted no sabe si eventualmente se va a conciliar. Hay cosas muy fáciles que son conciliables, pero por X o Y motivo hiciste una mala cara, hiciste un mal gesto, me trataste mal a la hora de entrar. Yo me encapricho y digo, no, no quiero conciliar, ¿sabe qué? El interesado es usted. Yo puedo ir a perder el tiempo, ¿ok? 20.000 pesos, 10.000 colones. Entonces, eso hay que tomarlo en consideración porque la conciliación en sí es algo muy humano, es algo muy que tiene que existir la empatía, tiene que existir sacar los menos reproches posibles y tener en claro los intereses que tiene uno en el proceso. Ahora, hablando del proceso justamente, ¿durante qué momento del proceso que ya empezó se puede llegar a conciliar para decir, ok, este es el momento, ya tengo lo que necesitaba o ya por lo menos me siento satisfecho? Inclusive hasta existiendo una sentencia en firme podemos conciliar, ¿ok? Qué bien. ¿Por qué? Porque resulta entonces, Dani, que llegó y ganó un accidente de tránsito y me condenaron a mí por 3 millones. Yo le digo a Dani, ¿sabe qué? Yo tengo 2 millones ya en mi cuenta. Hagamos una cosa, yo le doy 2 millones y quitamos el proceso. Usted puede desistir de ese millón y yo doy por satisfecho, o usted se da por satisfecho más bien con esos 2 millones. Entonces, en cualquier momento se puede realizar. Eso es lo más bonito de la conciliación. A veces alguna gente dice es perder uno y ganar otro. No, eso no es cierto, es ganar. ¿Por qué? Por un tema de tiempo, por un tema de además de esa angustia que existe en los procesos y obviamente la magnitud del tiempo que va a requerir. Ahora que dijiste, el tiempo del proceso, ¿cuánto se puede llevar un proceso judicial por un tema de tomar cartas para decir yo voy a ganar este proceso? Mira, pueden existir procesos de tránsito de 2 o más años. Entonces, ¿qué necesidad voy a requerir yo entrar a esos procesos cuando yo lo que me interesa es reparar el vehículo? ¿Por qué? Por simplemente no tener una posición asertiva o inclusive a veces hay posiciones en las cuales uno llega de manera prepotente, de manera un poco egocentrista y entonces en lugar de llegar con bandera blanca, hace un conflicto más grande. Y la otra parte venía con toda la anuencia. Porque resulta que Dani me había puesto a mí un tema de una pensión alimentaria y yo qué puedo decir, no, Dani, es más, yo venía a cobrarle nada más 200.000 colones. Pero ese día yo llegué y dije, yo se no le pago nada. Pero si partimos de esa base, si partimos de que hay que tener cierta empatía, ciertos rasgos que son necesarios para poder conciliar, eso va a ser sumamente fundamental. Ojo, Dani, no siempre es necesario o no siempre debe sentirse usted en la obligación de conciliar. Ok. Ese punto también me interesa mencionarlo porque conocí un caso donde estaban ya llegando a una sentencia, pero el que fue sentenciado se escondía. No aparecía. ¿Ahí qué aplica? Eso pasa muchísimo, Dani. Hay muchísimos casos en los cuales usted ya inclusive tiene la sentencia firme y ya cuando usted ve los embargos sobre las cuentas, pues se asusta y ahí sí busca conciliar. Yo le digo a los clientes, usted no se sienta, o a las personas en sí, no se sienta obligado en una camisa de fuerza de conciliar. Eso sí, usted tiene que asumir la responsabilidad de esa decisión judicial. ¿Por qué? Porque en un caso de pensión alimentaria le pueden aumentar la pensión, le pueden disminuir la pensión, o bien en un caso de tránsito usted puede ser responsable, puede perder o inclusive ganar, y si pierde tiene que pagarle los gastos de la otra persona. Entonces, tengan claro el costo-beneficio. ¿Qué le sirve más a usted? ¿Conciliar o no conciliar? Pero si llevas una base muy sólida en la cual vos podés decir, bueno, necesito seguir para adelante, ¿okay? Y la otra parte no entiende, o pasa, Dani, que resulta y acontece que hay una demanda completamente irrisoria que me pide un monto, por ejemplo, vos me decís de 100 millones de colones y yo que te digo, Dani, yo no tengo 100 millones de colones. Ahí nadie me puede obligar a conciliar y tenemos que ir hasta el fondo. Cuando se llega a analizar también que la persona que cometió el delito, bueno, no le llamemos delito, el tema de lo que se está tratando de arreglar o el conflicto, la persona se da uno cuenta que no tiene el recurso tal vez para asumir la responsabilidad. ¿Allí qué se hace? Porque de alguna manera uno se frustra y dice, bueno, sí, claro, ¿será que vale la pena pelear por esto? ¿A dónde voy a llegar? ¿O sí se puede beneficiar de alguna manera de lo que corresponde, aceptar la responsabilidad de la otra parte? A ver, lo más bonito, lo más chiva de las conciliaciones, Dani, dirían por ahí, es que usted puede pactar los plazos. Entonces puede decir usted, resulta de que no puedo pagarle ahorita, pero entonces deme tiempo a mí al 20 de diciembre, que es cuando ya me pagan el aguinaldo. Y usted puede dejarlo plasmado en ese instrumento. El gran tema es que si usted no paga, el proceso sigue. Entonces, ahí es donde usted tiene que tener en cuenta de que si usted no hace ese pago o no toma las acciones del caso, pues va a tener una responsabilidad clara y evidente.
El tema de los procesos judiciales en ocasiones es frustrante también. He escuchado el caso de un amigo que decía, yo ya llegué a un punto en donde más bien quiero ya dejar esto porque me tiene desgastado. ¿Cuánto se está llevando un proceso judicial en este momento? Depende de la naturaleza. Si me hablas de un tema, por ejemplo, de un tema laboral, requiere el traslado de la demanda, la contestación, además la audiencia a juicio y además un recurso de apelación, y eso tiene que revisarse si existe alguna otra nulidad. Ahí podemos estar hablando de 5 o 6 años. En un tema penal podemos estar hablando de 5 o 6 años, en un tema familiar de 4 o más años. Entonces, ¿qué conviene? Sí, tomar la decisión. Denis, se nos fue muy rápido Totalmente. la entrevista, pero es un tema Totalmente. que sé que te apasiona y que también nos interesa mucho conocer, porque ante la situación del tiempo, del desgaste, de lo que conlleva el gasto económico también, es importante buscar las maneras apropiadas de negociar y conciliar estos temas. Sin duda, Dani, siempre es un honor y en efecto hay que conciliar si se puede, no estar en la obligación de hacerlo. ¿Dónde te contactan para que puedas asesorarlos? Al 2551 5122 o bien en las redes sociales como Denis Solano. Un gusto verte.